años que los santafesinos hemos perdido la libertad de movernos por la ciudad, de decidir con libertad a qué horario nos movemos, a qué hora salimos. Y la verdad es que se ha recrudecido sin duda la violencia, particularmente en el ámbito de la ciudad de Rosario. Llamativamente se ha profundizado algo que como sociedad nos aterra, que es el sicariato. Es decir, personas que viven de profesionalizarse en matar personas. La verdad es que eso aterra y aterra también que de 7 de cada 10 delitos cometidos en el ámbito de la ciudad siempre interviene un arma de fuego. Con lo cual también habla de uno de los temas que creo yo que más preocupan, en este caso a la actual gestión, que es justamente eliminar las armas de la sociedad civil y fundamentalmente de aquellos que están con intenciones de cometer delitos. Si bien el porcentaje de homicidios en ocasión de robo es cerca del 10%, es muy poco, nada hay para decirle a un familiar que ha perdido a su ser querido por un hecho violento. Y ahí creo que cada muerte que tenemos en el ámbito de la ciudad de Rosario, sin duda, es un fracaso de la política, es un fracaso que tenemos como sociedad. Ahora, también quiero aclarar, porque escucho a quienes gobernaron hasta diciembre de este año, ponerse con el dedo señalador como si lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Rosario no tuviese ninguna causal, como si la policía que recibió el actual ministro de Seguridad fuese una policía totalmente calificada, profesionalizada. Cuando nosotros hoy, en la reunión que mantuvimos con funcionarios del Ministerio de Seguridad y también con funcionarios de la Policía Rosarina, justamente preguntábamos estas cosas. ¿Cuál fue el estado en que se recibió el Ministerio de Seguridad? Cuando uno habla de que el porcentaje de la policía, cerca del 56%, solamente es operativa, el resto se encarga justamente de cuestiones administrativas. Entonces, claro está que la realidad de la ciudad de Rosario requiere hoy mayor presencia policial, mayor patrullaje, mayor presencia del Estado, desde los distintos aspectos, no solamente desde la policía, pero bueno, claramente el estado en que se recibió fue paupérrimo. Es decir, no hay tecnología acorde a los tiempos que se necesitan, no solamente para la investigación criminal, sino para justamente poder prevenir el delito en la ciudad de Rosario. La cantidad de patrulleros, que recién ahora se hizo la primera entrega de 24 nuevos patrulleros que se van a seguir sumando en una próxima entrega. Bueno, quiere decir que falta mucho todavía para tener la policía que esté acorde a los tiempos que corren. Y después también una valoración que es política. Yo coincido con la actual gestión en haber tomado una definición política de no pactar. Y también lo que está ocurriendo tiene que ver con una definición política de ir al fondo realmente de la cuestión y resolver realmente la cuestión de fondo en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Para eso hay que justamente hacer una depuración de la fuerza policial, que es mentira que se hizo en la anterior gestión. Se hicieron algunas reformas, se votaron leyes en la anterior gestión que claramente no se vieron en la práctica con una policía profesionalizada. Entonces, y que también en los distintos juicios que se llevaron adelante en la ciudad de Rosario, y tomo uno como ejemplo, el de los monos, que tanto se nombra, más de la mitad de los imputados pertenecían a la fuerza policial. Quiere decir que veníamos de un gran problema y seguimos con un gran problema. Si a principios de septiembre se termina imputando a un comisario que estaba a cargo de la armería de la Unidad Regional 2 porque aparecían desaparecidas armas que estaban bajo su custodia, y después nos sorprendemos porque hay armas, pistolas 9 milímetros en la ciudad de Rosario en manos de sicarios, que son justamente armas que son sumamente letales y que fundamentalmente utiliza la fuerza policial. Bueno, me parece que ahí estamos empezando a tener algunas respuestas de por qué la ciudad de Rosario vive los índices de violencia que está viviendo. Entonces, yo entiendo que se ha tomado con absoluta seriedad la política en materia de seguridad. Lamento profundamente que en este transcurso del tiempo, donde se sigue todavía poniendo en discusión y tratando de generar los consensos necesarios de estas 3 leyes, de estas famosas 3 leyes que va a finalmente ingresar el gobernador en la legislatura, que entiendo que el camino que se inició era un camino necesario justamente de generar el consenso sobre esas 3 leyes que tienen que ver fundamentalmente con esto que yo te decía, de modernizar
fundamentalmente la fuerza policial, tener una fuerza policial que esté acorde a los tiempos que corren, que esté capacitada para poder prevenir el delito y que fundamentalmente sea una policía que no pueda tener connivencia con el delito, que es lo que sí venía ocurriendo en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe. Bueno, me tocó acompañar lo que ha sido una lucha histórica por un grupo de mujeres de poder acceder finalmente a formar parte de la planta permanente en el sistema del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario. Una lucha que inició hace muchísimos años, que luego logró cristalizarse en el año 2006 en una ordenanza particular que creaba justamente un programa de mujeres conductoras en la ciudad de Rosario para promover el ingreso de mujeres al transporte urbano de pasajeros. Finalmente, del año 2006 hasta el año pasado, era una norma que estaba absolutamente incumplida, no solamente por las empresas privadas que administran el transporte, sino también por el Estado, que creo que era lo más grave de esta situación. Y luego, finalmente, logramos una modificación de esa ordenanza que creo yo vino a resolver distintas cuestiones. Por un lado, plantear que en los futuros pliegos del sistema del transporte urbano de pasajeros tenga que necesariamente cumplirse la paridad en la incorporación, 50% varones, 50% mujeres en el transporte urbano de pasajeros, crear un registro de mujeres que aspiran a ser conductoras del transporte urbano de pasajeros y también implica incorporar sanciones a su incumplimiento. Hasta ahora todo el mundo incumplía porque claramente no había ninguna sanción que se plantee. Pero la realidad es que hubo 5 amparistas que lograron su incorporación definitiva a la planta del transporte urbano de pasajeros a partir de un fallo judicial. Es decir, no lo logramos vía legislativa, sino que se terminó logrando por un fallo judicial que fue histórico, que tuvo repercusiones a nivel nacional, que un montón de otras mujeres en otras localidades empezaron a hacerse eco y empezaron justamente a juntarse, a unirse en esa lucha para poder también avanzar en las distintas ciudades. Pero bueno, la realidad es que esta brecha de género de la que tanto se habla, el famoso techo de cristal, existe y la realidad es que en su momento lo que le dio visibilidad a la lucha y que permitió, creo yo, que este fallo termine siendo lo que fue, fueron en su momento las declaraciones del titular de la UTA Cornejo, ¿no? Que públicamente dijo que las mujeres no eran aptas o el cuerpo de la mujer no eran aptos para poder manejar un colectivo. La realidad implica que hoy ya tenemos mujeres en el transporte urbano de pasajeros, que estamos lejos de la paridad, así que esa lucha que fue iniciada hace muchos años, que se logró un avance muy importante con la normativa y con este fallo judicial, todavía queda pendiente poder definitivamente incorporar a un montón de mujeres. Para que tengas una idea, hay 800 licencias habilitantes para conducir colectivos en la ciudad de Rosario por mujeres. Es decir, que hay muchas mujeres en la ciudad de Rosario que están expectantes de esos puestos y que, insisto, lamentablemente cuando se habla de aspirar a un trabajo, ahí se nos empieza a incorporar el término idoneidad. A los varones no se les pide idoneidad, a las mujeres sí. Y lo que demuestra en la práctica tanto en el sistema de taxi como en el transporte urbano de pasajeros, cuando vos le consultás al usuario, siempre hay una valoración absolutamente positiva del trabajo que realiza tanto una mujer al volante de un taxi como la mujer al volante en un colectivo. Así que ojalá que esta ciudad pueda ser ejemplo, como lo ha sido en un montón de otras cuestiones, y que en el futuro efectivamente logremos la paridad en el transporte urbano de pasajeros.